Ok, señores, buenos días nuevamente. Vamos a comenzar hoy nuestra clase. Hoy vamos a comenzar a trabajar con lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones en muchos libros o en muchos documentos las vamos a encontrar como razones. ¿Por qué llamamos razones? Llamamos razones porque son una división o una expresión en forma de fracción donde nosotros debemos trabajar. Nos ubicamos entonces en el módulo, en nuestra página número 27, tema número 3. ¿Ok? Allí estábamos la semana pasada viendo lo que eran los ángulos y la transformación de grados a radianes y de radianes a grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las funciones trigonométricas para esos valores. Página 30 del módulo a la página número 39, ¿ok? De la página 30 a la página 39 vamos a estar trabajando durante esta semana. Es el tema que yo voy a trabajar el día de hoy. Para trabajar ese tema, señores, nosotros vamos a comenzar con la presentación. Los estudiantes que están en plataforma pueden ver la presentación desde el día de ayer. Yo el día de ayer publiqué la presentación y publiqué los trabajos asignados de aquí hasta que se acabe el trimestre. Ya están asignados en plataforma. A los que están por WhatsApp, ya yo envié al WhatsApp todas las asignaciones con fecha. No es dicho cuáles son los documentos de apoyo. Recuerden que yo siempre doy un documento de apoyo para dichas actividades. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con lo que son las funciones trigonométricas o razones trigonométricas. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es un poquito de historia para saber de dónde fue que salieron ellas. No fue que esas funciones la profesora se las inventó y las agarró y las sacó ahorita y dijo que eso se hacía así. Dice que la historia de la trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Estos últimos establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, en los tiempos de la Grecia clásica, en el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Comenzó con un ángulo de 71 grados y yendo hasta 180 grados con incrementos de 71 grados. La tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central, dado que corta una circunferencia de radio R. No se sabe el valor que Hiparco utilizó para R. Al mismo tiempo, los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función seno. Miren, ya salió la primera función, en vez de cuerdas como lo hicieron los griegos. Esta función seno era la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de hipotenusa dada. Los matemáticos hindúes utilizaron diversos valores para esta en sus tablas. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de trigonometría tanto para triángulos planos como esféricos. ¿Okay? El occidente latino, o sea, ya somos nosotros cuando empezamos a utilizar esto. Se familiarizó con la trigonometría árabe a través de traducciones de libros de astronomía arábigos que comenzaron a aparecer en el siglo XII. El primer trabajo importante en esta materia en Europa fue escrito por el matemático y astrónomo alemán Johann Müller-Königsberg, llamado Regiomontano. A principios del siglo XVII, el matemático escocés John Napier descubrió los logaritmos y gracias a esto los cálculos trigonométricos recibieron un gran empuje. A mediados del siglo XVII, los científicos Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, que normalmente lo encontramos en los libros de cálculo como Leibniz, y es la misma persona, aquí está el nombre completo, desarrollaron el cálculo diferencial e integral. Uno de los fundamentos del trabajo de Newton fue la representación de muchas funciones matemáticas utilizando series infinitas de potencias de la variable x.
Newton encontró la serie para el seno de X y miren, ya no utilizó la palabra seno, sino que lo abrevió, sen de X y series similares para coseno y tangente de X. Con la invención del cálculo, las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Por último, en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler demostró que las propiedades de la trigonometría eran producto de la aritmética de los números complejos y además definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones con exponenciales de números complejos. Allí tenemos entonces de dónde es que vienen las funciones trigonométricas y para qué nos sirven. Ahora sí, entonces, ya vimos un poquito de historia. Ahora vamos a comenzar con lo que son las funciones trigonométricas. En matemáticas, las funciones trigonométricas son las funciones establecidas. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y de triángulos. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, No escucho nada, profesora, no se escucha nada de lo que está diciendo. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, escucho el audio. Ok. Entonces, tenemos aquí las funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Esas funciones trigonométricas se van a abreviar con las 3 primeras letras de las que forman la palabra. En este caso, la función seno se va a representar sen. Coseno se va a representar cos. Tangente, tan. Cotangente, cot. Secante, sec. Y si vemos cosecante, las 3 primeras letras son las mismas de coseno. Entonces se abrevia con las 3 primeras consonantes. C, S, C. ¿Ok? Cada vez que usted vea esa representación, entonces nosotros tenemos allí nuestras funciones trigonométricas. Aquí yo las tengo y tengo la representación gráfica de cada una de ellas. La primera función es la función seno. Es esta que va aquí en rojo. La gráfica de esa función es esa.
¿ok? La segunda función dice que es coseno. Aquí está, coseno de X. Aquí dentro del paréntesis, ¿qué valor va a ir? El valor del ángulo. Entonces, esta función está en morado, la gráfica de la función coseno. La que sigue es la función tangente. Dice que esta gráfica está en el celestito. Aquí viene, ¿ok? Esa celestita, la celestita más tenue. Aquí vamos. La que sigue es la función cotangente. Es la gráfica que está aquí. Miren, la celestita, esta celestita es la función tangente. La función cotangente va al contrario. ¿Ok? Y es la azul un poquito más pura. Aquí está. Y la función cosecante, que es la que está más tenue gris, es esta que está aquí. Aquí va, cosecante. La función secante, mírenla, aquí va. ¿Ok? Esas son las gráficas. Ahora, para nosotros poder trabajar, vamos a tener un punto cualquiera en el plano cartesiano. Si deseamos saber las 6 funciones trigonométricas, ¿qué debemos recordar? ¿Cómo se encuentra el valor del ángulo? Aquí vamos a utilizar la calculadora científica para poder trabajar. El ángulo dice que se va a encontrar haciendo tangente a la menos 1 de y entre x. ¿Cómo se saca la función tangente a la menos 1? O la inversa de la tangente. En su calculadora científica hay una tecla que dice Shift. Esa tecla y se presiona entonces la función que aparece aquí. Recuerden que nosotros tenemos en la calculadora 3. Ahorita van a ver por qué razón solo la calculadora pone 3 y son 6. ¿Ok? Entonces, para poder sacar la función inversa de la tangente, sería entonces Shift tangente, y si usted lo escribe en la calculadora, inmediatamente le sale tangente a la menos 1. ¿Ok? Debemos entonces recordar, X va a ser la coordenada de la abscisa, Y va a ser la coordenada de la ordenada, y R va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de las coordenadas del punto. ¿Ok? Entonces, tenemos que por teorema de Pitágoras, aquí está el teorema de Pitágoras que ahora vamos a utilizar. ¿Cómo encontramos a R? ¿Cómo se encuentra X? ¿Y cómo se encuentra Y? El triángulo que nosotros vamos a tener va a estar en esta posición. ¿Qué debemos recordar entonces? Que la H va a ser lo mismo que R, y eso recibe el nombre de hipotenusa o radio vector. La A va a ser el cateto opuesto, ¿ok? Que será la ordenada. Y el cateto adyacente que recibe el nombre de abscisa. Aquí les coloqué los nombres como aparecen en algunos libros, ¿ok? Cateto opuesto, ordenada, cateto adyacente, abscisa, hipotenusa, radio vector, ¿ok? Seguimos entonces. Vamos a ver ahora las definiciones de nuestras funciones trigonométricas, que son 6. La primera función que tenemos es seno de teta, siendo teta un ángulo. ¿Cómo se define? Dice que nosotros debemos calcular los 3 valores, el valor de X, Y y R. Cuando calculamos Y, nos las va a dar el punto. Tenemos que calcular R. Dice que seno sería Y entre R. De forma abreviada, cateto opuesto o coordenada de la ordenada entre la hipotenusa. Aquí está. Coseno, que sería nuestra segunda función, sería X entre R, que sería cateto adyacente o coordenada de la abscisa entre la hipotenusa. Tangente sería Y sobre X, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, o, como está aquí, coordenada de la ordenada y coordenada de la abscisa. Estas 3 son las que tiene nuestra calculadora científica. ¿Por qué razón no tiene las que siguen? Miren, la cotangente. Si yo invierto estos valores y pongo la X en el numerador y la Y en el denominador, obtengo la cotangente. Entonces, la contraria de la tangente
la cotangente. Entonces, por esa razón no aparece, porque si yo tengo una fracción y yo cambio de posición esos números, yo tengo la fracción 5/6. Si yo le doy la vuelta, me queda 6/5. Si 5/6 era la tangente, significa que la cotangente va a ser 6/5. Seguimos. La siguiente función, ¿quién va a ser? Secante. ¿A quién le di la vuelta para obtener a la secante? Al coseno. Si yo lo escribo dándole la vuelta, obtengo entonces la secante. Ahora, la última, tengo entonces, le doy la vuelta al seno, obtengo la cosecante. Estas son las 6 funciones trigonométricas que nosotros debemos trabajar. Así que vamos a ver ahora un primer ejemplo. Dice, sea el punto P 2,3. Calcule las 6 funciones trigonométricas y el valor del ángulo. Lo primero, yo voy a sacar mis valores. Recordar que un punto me va a dar el valor de X y el valor de Y. Aquí está. X vale 2 y Y vale 3. Ahora dice que yo debo encontrar el valor de R. Utilizo teorema de Pitágoras. Aquí está mi fórmula para encontrar a R. Comienzo a sustituir la X, que vale 2, y la Y, que vale 3. ¿Ok? Ahí está. Desarrollo eso. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Y 3 al cuadrado, que es 9. Sumo y dice que eso es raíz de 13. ¿Ok? Ya tengo el valor de R. Señores, me dan un momentito que se fue la luz y voy a darle internet a la computadora para continuar.
Ok, señores, continuamos. Nosotros estábamos viendo aquí nuestro primer ejemplo. Ok, ya teníamos entonces el valor ¿ok? Entonces tenemos allí nuestras funciones. Entonces, lo que era la raíz de, perdón, el valor de R que era raíz de 13. Entonces, allí tenemos seno, yo reemplazo, dice que Y entre R. Y, ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale R? Raíz de 13. ¿Ok? Coseno, reemplazo X y R. X que vale 2, R que vale raíz de 13. Tangente, Y sobre X. Y que vale 3, X que vale 2. Cotangente, X sobre Y. X que vale 2, Y que vale 3. Secante, R sobre X. R que vale raíz de 13, X que vale 2. Cosecante, R que vale raíz de 13 y Y que vale raíz de 3. Allí tenemos entonces nuestras funciones. Puedo calcular las tres primeras y le voy dando la vuelta. Si a esta le doy la vuelta, ¿quién me da? Cosecante. Si a esta le doy la vuelta, ¿qué me da? Secante. A esta le doy la vuelta, ¿qué me da? Cotangente. Ahora me piden que calcule el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Con la función tangente. Puedo usar cualquiera de estas tres. Seno, coseno o tangente, que es la que tiene mi calculadora científica. Yo puedo encontrar tangente. Tenemos ahora entonces el siguiente ejemplo. Dice que debemos calcular